Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a un capítulo más de El Pasaje del Horror. Una noche más aquí presentando su servidor, Andrés Linares. Y esta noche vamos a comentar un caso mucho más sádico, horrendo, horripilante. La verdad, algo que en lo personal no me gustaría contar, pero todo sea para el gusto de ustedes. Vamos al caso de esta semana. Elizabeth Bathory. Nuestra querida Elizabeth nació en 1540. Fue alrededor más o menos de sus 44 años, una vez ya casada con su primo, quien era un militar que le gustaba expandir su territorio y demás, pero que no tenía mucho tiempo para estar con su esposa. Una esposa que se quedaba casi la gran mayoría del tiempo en casa, sola, sin saber qué hacer, tan solo quedándose con sus sirvientas, con la servidumbre que entre ellas se encontraba una anciana que le mostraría el camino a la magia negra. Pasa de que una vez muere el esposo de Elizabeth, pues ella empieza a tener estos episodios violentos, donde empieza a elucubrar y a maniobrar con su propia servidumbre primero cierta cantidad de asesinatos. Comienza un tiempo en el que el primo de Elizabeth, quien era básicamente el hijo del rey, visita el castillo donde Elizabeth se estaba quedando con toda la servidumbre. Ya recordamos una vez más, el esposo estaba muerto, no habido. La mujer, Elizabeth, no tenía tampoco ningún tipo de guardia, ni tampoco ejército. Totalmente desvalida, aunque provista de un terreno muy, muy vasto. Ahora la pregunta sería, siendo esta mujer aristócrata tan llena de tantas posesiones, tantas cosas, pero a la vez desvalida emocionalmente, ¿qué podríamos pensar de una dinastía que genéticamente, les comentaba, tiene esta tendencia a la violencia? La mujer al principio pasó desapercibida. La servidumbre empezaba a morir. ¿Por qué? Fue una tarde en la que, mientras una de sus doncellas arreglaba su cabello e inconscientemente jaló el pelo de Elizabeth, que la duquesa, en un arranque de ira, de enojo, abofeteó a su doncella, haciéndola sangrar. La mujer, en todo su desvarío de no poder estar con su esposo, ya difunto esposo, recibió una salpicadura de sangre de su doncella sobre su piel, que ella empezaba a sentir cada vez más vieja, que se aterciopelaba en una forma que no le gustaba para nada. Fue entonces donde se mezclan ambas partes, magia negra y una suerte de miedo por envejecer. Aquí encontramos el punto de quiebre de esta historia. Elizabeth vio que la salpicadura de sangre rejuvenecía lentamente su piel, o era lo que ella creía. Pasamos a lo siguiente, que la servidumbre empezaba a desaparecer, porque, una vez más, Elizabeth empezaba a abusar de la servidumbre, que en aquel entonces hablamos de un tiempo medieval, donde sí, la nobleza era muy proclive a maltratar a la servidumbre, y era de lo más común. Pero esta mujer sobrepasaba los límites de la violencia.
atrapaba a sus sirvientas, les empezaba a cortar pedazos de piel en lo que tenía sexo con ellas también. Aquí encontramos una parte de un rasgo sadomasoquista en el camino. Pero bien, en estos cortes muy finos de su piel, Elizabeth dio cuenta de que la sangre no solamente rejuvenecía su piel, sino que tenía que humedecer todo su cuerpo en una bañera llena de sangre. Ya conocida como la Duquesa Sangrienta, muchos siglos más tarde, incluso hasta la actualidad. Ahora bien, ¿en qué momento es donde se pierde todo este camino tan sangriento para empezar a ser realmente un misterio ante su propia población? Es que ya las muertes eran demasiadas. Incluso hasta los historiadores hoy en día llegan a datar que sí, la cantidad de muertas llegaron a ser de 650 entre sirvientas, doncellas y el problema de Elizabeth, aristocracia menor. Pues ya no quedaban tantas sirvientas. Elizabeth empezó a asesinar una tras otra y tras otra de su servidumbre. Ya no quedaban muchas personas por matar. Así que tenía que adoctrinar a aristocracia, su propia nobleza, al igual que ella. Las adoctrinaba en su castillo, donde no había nadie que la vigilase. Se quedaba con estas hijas de aristócratas y las asesinaba, en lo que también rejuvenecía su piel. Habiéndoles contado ya más o menos cómo fue todo el suceso tan asqueroso de bañarse en la sangre de tantas mujeres a manos de esta señora, la verdad es que es momento de pasar a revisar qué había en la mente de esta persona. Pasemos al perfil psicológico de Elizabeth Bathory. Pero bien, conocemos de que el sadismo de esta mujer sobrepasó los límites de una nobleza que solamente quería corregir a la servidumbre, tal vez. Así que lo que sigue es analizar por qué tenemos un esposo muerto, tenemos a una duquesa sola en un castillo llena de servidumbre y no había nada más que hacer. Y tenemos el punto medular de toda esta historia tan mórbida y criminal, que era el propio miedo a envejecer, ser vieja, hacerse viejo. Un proceso tan natural, pero que caló tanto hasta los huesos de Elizabeth, que la hizo temer y empezar a beber la sangre de otras personas. Así que, sin más, les agradezco por haber llegado hasta este punto del capítulo. Y por favor, no olviden seguirnos en el resto de nuestras redes sociales. Instagram, por favor suscribirse. No olviden también suscribirse a este canal, El Pasaje del Horror en YouTube. Y obviamente, seguirnos en nuestro podcast en Spotify. Sin nada más que poderles decir, nuestros queridos seguidores, espectadores, esperamos verlo en el siguiente capítulo. A todos ustedes, no olviden dejar sus comentarios en la caja de abajo. Sugiérannos qué temas les gustaría ver también en el próximo episodio. Y sin más que agregar, tengan mucho cuidado cuando crucen por el pasaje del horror. Buenas noches.